colegio en este día, en este próximo día lunes, pero bueno, ya estamos a jueves 3 de julio. Y por supuesto tenemos que saludar a quienes hacen posible que nos podamos contactar todos los días jueves. Saludamos a Panadería Valparaíso, que se ubica en calle Chuquicamata 735 en la comuna de La Calera. Todo en productos lácteos, bebidas, confites, cecinas, abarrotes y productos congelados. Panadería Valparaíso también tiene el reparto a domicilio. Saludamos a los amigos de Tostaduría El Compadre en sus 3 direcciones. Carrera 796 en el centro de La Calera, Avenida Adrián 476 y también en el terminal agrícola de Hijuelas. En Tostaduría El Compadre usted puede encontrar harina tostadas integral, frutos secos, insumos de repostería y gran variedad de alimentos para mascotas. Redes sociales, Tostaduría El Compadre. Saludamos al Centro de Podología Clínica y Estética Podo Salud, que se ubica en calle Huisi 326 en la comuna de La Calera. Servicios de podología clínica, nutrición, fonoaudiología, lifting de pestañas, revisión y lavado de oídos, drenaje linfático y limpieza facial. Búscanos en Instagram como Podosalud Jocelyn Burgos. Saludamos a la Academia de Fútbol Grandes Pasos, que desde enero del año 2020 desarrolla el fútbol formativo en ramas masculinas y femeninas con proyección al fútbol competitivo desde los 5 años de edad. Grandes Pasos cuenta con profesores de educación física, director técnico, preparadores de arquero, coaching deportivo, kinesiólogo, nutricionista y una completa área administrativa. Toda la información en Instagram y en Facebook como Grandes Pasos. Saludamos a Bordados y Estampados Pedro, que se ubica en calle Carrera 1046 en la comuna de La Calera. Todo en bordados y estampados en poleras, chaquetas para colegios, empresas e instituciones. Atención los terceros medios. Variedad en chaquetas generacionales. Instagram, bordados.pedro. ¿Dónde se vive el pádel? En La Calera, La Cruz y Quillota y alrededores, en Punto Pádel Club, que se ubica en Camino Troncal 8050, Paradero 24, y en Altitud Pro Pádel Center en la comuna de La Calera. Reserva de canchas, entrenamientos, torneos americanos, partidos de liga y todas las actividades de las diferentes categorías del pádel. Usted lo puede encontrar en los Instagram de Punto Pádel Club y también de Altitud Pro Pádel Center. Muy bien, y así también saludamos a los invitados del día de hoy, de lujo literario. Bueno, ahí vamos, quizás estoy muy equivocado. Saludamos a Mariano Cerda Ramírez, un limachino de corazón, de profesión ingeniero comercial, máster en marketing. Él, desde la ingeniería comercial, se dedica mucho al tema de la educación financiera y escribió un par de libros, siendo el primero de ellos este que tengo acá en la mano y que usted lo puede ver a través de la plataforma de Facebook, que estamos en vivo y en directo, que Mi Primera Chaucha, una saga de Mi Primera Chaucha, dirigido a niños de entre 8 a 12 años de edad. También Mariano Cerda Ramírez tiene un podcast en ¿cómo se llama? En UCB Radio. En UCB Radio, que se llama El Inversor Serial. El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. De UCB TV, ahí tiene también un matinal. Siempre hay tiempo. Sí, ahí estoy en la sección de educación financiera de Siempre hay tiempo del Siempre matinal hay tiempo. También tiene una página de internet, marianocerda.com. ¿Le gusta el pádel? ¿Qué categoría? No, Sexta. No, yo creo que quinta alta, cuarta baja. Estamos avanzando. Es que llevo un año jugando. ¿Le gusta el pádel? Amante del fútbol, aficionado de la Fórmula 1. Sí, ahí sí que soy fanático. Sí, le gusta la Fórmula 1. Sí. ¿Quién? ¿Qué Cuéntale. Ahora, la verdad es que siempre me ha gustado Ferrari, pero hay una anécdota que me tocó con un viaje. Sí, eso que quiero tú la contar. leíste. A los que hablamos del fútbol, hablamos de Messi, campeón del mundo. Messi, por favor. Campeón del mundo una vez. En la Fórmula 1, esto de los autitos que corren, sí, hay un señor que salió 4 veces campeón del mundo, 4 veces. Ha corrido en Ferrari y en muchas empresas más de automóvil, que se llama Sebastián Vettel, alemán, uno medio chascón, así. Ahora está medio pelado mi compadre. ¿No le creció, no? Claro, sí. Acá don Mariano tiene varias historias personales, íntimas con Sebastián Vettel. Sí, sí. Toca el piano, también canta, casado, 2 hijos, y recién nos enteramos que
cofundador de Deportes Limache. O sea, participé dentro de la formación del club, Muchas del gracias, origen. Mariano, por venir. Vamos a estar conversando de mi primera chaucha, que tema la educación financiera en niños. Pero también vamos a saludar a Felipe Benavides Ramos, calerano de corazón, hace 13 años atrás, sí, bienvenido a la ciudad, pero hace rato, de profesión comunicador, máster en escritura recreativa. Creativa, máster en escritura creativa. Ganador, entre otros tantos palmares, a mejor guionista en el Festival Internacional de la Historia. Tiene muchas medallas, muchos premios, muchos diplomas. Entre ellos lo premiaron hasta desde Japón. Escribe historietas. Actualmente, entre otras cosas, es presidente del gremio de la escritura y del cómic. Casado y calerano por adopción hace más de una década. Bienvenido, Felipe, con tu libro acá, Lautaro el Ascenso. Sí, muchas gracias por venir. Y yo creo que los micrófonos van a ser de ustedes hoy día. Gracias por la invitación. Sí. Oye, qué interesante hablar de la Fórmula 1. Mi señora y mi hermano del medio son fanáticos de la Fórmula 1, así que igual me veo en las carreras. Las veis por alcance, igual te toca. Sí, igual. No, entretenido. De hecho, para contarle al tiro esa anécdota, lo que pasa es que... Yo trabajé, pero no cosas nada que ver de la vida, en el circuito de Montmeló, en Barcelona, y compartí con Valentino Rossi. Pero yo, mi ignorancia, yo no sabía quién era Valentino Rossi. Nunca supe que el que tenía ahí al lado mío era Valentino Rossi. Sí, po. Y después sube y me morí y su libro y todo. Y a tanto me impactó que mi hijo menor se llama Valentino. Sí, mira. Valentino Rossi, reconocido. Dentro de las motos, también multicampeón del mundo. Sí, pues italiano. Campeón del... No sabría decirte penta, nada. Sé que es uno de los campeones del mundo del MotoGP. Cuando lo conocí, sí, no había celular en esa época para una selfie. Nada. Bueno, yo sí tuve la suerte de poder tomarme una foto, incluso conversar. Yo había organizado un viaje con unos amigos a Brasil al Gran Premio de Interlagos en el año 2022. Y ya pues nos fuimos al aeropuerto y de repente estábamos en el avión. No en primera, pues es de los aviones chicos, pero estábamos en la clase de turista, pues y adelante viene como una clase que es como intermedia. Sí. Estamos sentados y de repente veo que se sube un loco chascón con mascarilla. Todavía andaban el único con mascarilla en realidad, ¿eh? Y le cacho, dije, suena medio raro, esa mirada la he visto. Suena raro, pero tú me lo entendiste porque tú lo ves en lo único que hay en los cascos, entonces identificar la mirada mucho porque los van grabando así. Y dije, y de repente dije me acordé de una noticia que había salido el día anterior, que tal corredor había andado en Chile en las Torres del Paine. Sí. Y casualmente... No vaya a ser... Espérate, lo busco en internet porque el avión todavía no despegaba y digo, es Sebastián Vettel. Y le digo a mi amigo, oye, ¿es Sebastián Vettel? No, pero mírala. Y fíjate, y andaba con la misma ropa hace 3 días atrás que andaba y él andaba con un bolso y viajaba solo. Y es súper humilde en su forma. ¿Solo? Sí, es súper. Los otros viajan de repente en avión privado sin recursos, créeme que con guardaespaldas. Tienen recursos de sobra. Y bueno, ¿y qué pasó? Que dije, ya, le pregunté a la azafata, ¿me puede confirmar el nombre del pasajero que tiene en el asiento tanto? Ya, me dijo, sí. ¿Y usted cómo sabe? Andábamos con poleras de Ferrari, Red Bull, todos mis amigos. Y atrás iban varios tifosis de Ferrari de Chile que íbamos para el Interlagos. Y dije, ya, 10.000 pies. Abre la cortina de nuevo. Dije, voy a ir al baño. En vez de ir de atrás, me fui al de adelante. Vuelvo y me senté literalmente al lado de él. Y me puse a hablar con él. Pues, dentro ahí en inglés medio mapuche, pero me defendí. Y él es alemán. Sí. Y me puse a hablar con él. Le dije, oye, que era fan de él, lo admiraba. Y más encima mi suegro, que él corría en autos también acá en Chile, en turismo carretera, de procedencia alemán también, me mandó él. Bueno, mi señora dijo, no, mándale un audio, te lo va a conseguir. Y me manda un audio en alemán, pues yo. Ni idea qué le dijo, po. Y le dije, oye, Sebastián, ¿te puedo mostrar un audio? Bueno, y en el audio decía que era fanático y todo en alemán, y le mando un audio
no audio, en video, No. de 1 minuto, No. saludo a mi suegro, todo, No. y ahí lo tiene guardado como una joyita. Bueno, yo me fui conversando con él, me tomé fotos, videos, todo, La suerte. y me fui para atrás, po. Y a mis amigos les dije, vayan estas oportunidades Nunca. de viajar. Nunca más, Y el nunca avión tenía, y le dije, tienen como 3 horas Sí. más. Sí. para volar con él. Así que ahí anda poco, o sea, porque él es súper sociable, para que no lo saturen, po. Y piolita para que nadie los de atrás cache, porque iba todo el avión Sí, con po. puros fanáticos Sí, de la po. Fórmula 1. Así que todos volvieron con fotos, con videos, Qué y después bueno. nos pillamos abajo del avión. Y saludos, po. Y pasó una anécdota más entretenida, po. En los asientos de adelante iba Zabaleta con el Pancho Saavedra. Ah, Y yo lo conocí a Zabaleta por otros temas de la tele. Y yo me fui conversando con Fetel. Después cuando nos bajamos, me dice, oye Mariano, ¿con quién ibas hablando ahí adelante? Que no fuiste capaz ni de saludarnos a nosotros y te fuiste con él. ¿Quién era? Le dije, ¿me estás leseando que no sabéis? Y yo le dije, ¿no venía el Gran Premio Interlagos? No. ¿Y dónde van? No, estábamos con esta cuestión de viajando, no sé, tienen ese programa. Iban a hacer escala a Sao Paulo y se iban, no sé, al Ya. Medio Oriente, una cuestión así. Y no tenía idea, po. Así que ahí fue como la anécdota que tengo tremendo recuerdo, que muy No, pocos pueden buenísimo. decir. Viajé con Sebastián Vettel, Buenísimo. así que esa es una anécdota. pero ya nos convoca la educación financiera. Así es. ¿De dónde nace esta idea de escribir Mi Primera Chaucha, un libro dirigido para niños Así es. del tema financiero? ¿Estamos mal financieramente o no? Mira, la verdad, hay algo, sí, o sea, Malísimo. estamos, más que estar mal financieramente, es el resultado, es una consecuencia de no habernos preocupado de ciertas cosas en el colegio. Porque la verdad es que, mira, yo soy emprendedor desde el 2012 que me independicé. Mi señora me motivó a independizarme hasta la fecha de hoy. Y antes de eso yo me había tirado por la carrera del emprendimiento mucho antes y lo pasé mal. Me estafaron, perdí un montón de cosas y después me puse a trabajar como dependiente. Usted en Limache. Yo llegué a Limache en 2012. Ícono de las fiestas, de la cerveza. Sí, fondas, todo de eso, la claro. fonda ahí en la cancha. Ahí, fíjate que, sí, la cancha del Estadio Ángel Navarrete Cane. Ahí yo llegué en el 2012 y ahí empecé, pero con todos los eventos me metí a la fiesta de la cerveza, las fondas de Limache. Bueno, a todo esto, las fondas de Limache las tomé por una casualidad, porque necesitábamos juntar fondos para el Club Deportes Limache para la temporada. Oye, van a licitarlas por primera vez. Y estaban Vamos. todos los más, no voy a decir los viejos, ¿no? Los más grandes, y yo era el pajarito nuevo, el más cabro, si estamos hablando hace harto tiempo atrás. Bueno, yo, po. Oye, y me tiré a licitar y la gané. Ay, Y, qué bonito. y nos pusimos a juntar fondos, hicimos la fonda oficial de Tomatín, y me acuerdo que llevaba a Charlo a Bulaque como bien criolla la cuestión, y salió re bien. Pues. Y después los próximos años me quedé con ese como negocio, lo fui desarrollando, lo fui aprendiendo, tomé la fiesta de la cerveza y así fui haciendo cosas, y después me fui a Viña, a distintos lugares a hacer eventos de eso. Pero bueno, pasando ese tema, yo siempre fui haciendo emprendimiento y es súper complejo hacer emprendimiento. Y sobre todo que te vaya bien o que perduren en el tiempo. Ese es uno de los desafíos más grandes. Buenas ideas tenemos todos. Tú levantas una piedra y buenas ideas. Siempre hay creatividad. Y eso es súper bueno, pero también hay que fomentarlo, porque ojo que los temas electrónicos muchas veces están frenando la creatividad. Oh. Incluso hasta la inteligencia artificial, que yo prefiero quedarme con la inteligencia artesanal. Porque si bien ocupo la inteligencia artificial, hay que saber usarla, pero no hay que usarla como un método que te reemplace. Y ahí pasan muchas cosas porque tú pierdes creatividad y le terminan preguntando todo al ChatGPT. Les tengo una pregunta, ¿las puedo hacer al tiro? Por supuesto. No. Ayer conversando con una profesora de un colegio acá de la comuna, nos contaba esto que plantea usted, que presentó una guía a sus alumnos de educación media y los alumnos le dijeron, a ver, profe, tráigala. Le sacaron una foto, la subieron al chat GPT Se y le en contesta al 3 tiro. segundos estaba la guía completa. O sea, creatividad, no sé cómo se dice. El pensamiento crítico, todo eso se va perdiendo. Crítico, pensamiento analítico, pensamiento reflexivo. No, fuiste. No. Pero se soluciona fácil eso. Yo en la Quiten los univers- celulares. Po. No, o sea, sí, pero en la universidad yo tenía que hacer pruebas. Todos los días al empezar la clase le hacía un test a mis alumnos Ya. que tenía que ver con la clase anterior y podían mirar los apuntes y todo. Pero las preguntas eran que me Sí, explicaran con sus propias palabras. Exacto. Y eran test súper cortos, eran 2 preguntas, entonces tenían 10, 15 minutos para hacerlo y eso después era una nota acumulativa. Y ahí tú te das cuenta si prestó atención a la clase anterior,
porque tiene los apunta ahí, pero si no estuvo prestando atención Sí. a la clase, se va a demorar en leer y no lo va a terminar. Y si lo entendió, y me servía para eso también, no solo para evaluar si sabía o no, para evaluar si había entendido, y con eso yo podía reforzar la clase. Buena. Bueno, y ahí hay mucha razón. Hay cosas que se fueron perdiendo. Bueno, dentro de las cosas, adelantando yo, hice varios emprendimientos. Algunos me fueron muy bien, en otros horriblemente mal. Pero en la persistencia está el éxito. Y el éxito no es un estado que se alcanza, es un camino que se recorre constantemente. Porque así como estás en el éxito, también puedes dejar de tenerlo y volver a foja cero. Y ahí está el tema de resiliencia, de reinventarse y hacer cosas como para poder volver a surgir, pero siempre uno tiene que mirar para adelante. Y como independiente eso es complejo. Ahora yo me fui dando cuenta, cuando fui papá, que habían varias cosas que empecé a ver yo hacia atrás que a mí me hicieron falta. Y que son las cosas que comencé a aplicar con mis hijos. Hoy día tengo una hija de 9 y un hijo de 6. Y cuando empieza todo este nuevo recorrido, empieza por ahí el 2019 cuando fue el estallido social y empezó después la pandemia, yo tuve que dejar los eventos, tuve que dejar la empresa de inversiones porque todo se fue en los mercados a piso, los eventos se prohibieron y dije, ¿qué hago? Dije, no tengo nada que hacer. Hablé con mi señora y dije, programé un viaje y me fui a Estados Unidos a ver unos temas de negocios que yo veía que se iban a venir bien, que era el famoso e-commerce. Me metí ahí. Después me fui a México a retomar temas de inversiones, terminé en Argentina viendo una ayuda, una coproducción con un tema de la apertura del primer criptocafé que se hizo en Latinoamérica, que fue en Buenos Aires. Y así me fui metiendo en distintos negocios y llegué acá. Pero en todo ese recorrido me pasó algo muy particular que fui viendo muchas estafas, mucha gente creía en cualquier cosa y con quien conversaba tenían una carencia o un déficit de educación financiera tremendo. Con quien yo preguntara, y te lo digo súper honestamente, hasta definir lo que significa el ahorro o entender cuáles son los conceptos más base de ingreso, gastos, ahorrar, no lo tenían tampoco claro. Y cuando te vayas a hablar incluso de temas como depósito a plazo, dónde yo invierto mi dinero, nada. Y también tenían otro concepto, al final, un nivel de endeudamiento tremendo. O sea, recibían su sueldo y todo era para pagar deuda. Todo. Entonces yo llegué a un punto y dije, ¿estamos mal nosotros? ¿Y le alcanzaba para pagar la deuda? No, po. Ganaba y gastaba más de lo que ingresa. Entonces es divertido. Incluso ayer estábamos en la sección del matinal de educación Como que financiera. Habla de mí. Claro, y yo decía, mira, ¿qué son los ingresos? ¿Qué son los gastos? ¿Qué son los ingresos? ¿Qué es el ahorro? ¿Y qué son los gastos? Y me dijo, el ahorro, no, ¿cómo me dijo? No, me dijo, los gastos son mayores a los ingresos y al ahorro. Me lo dijeron así, y fue como, es como divertido, pero es un chiste cruel, pero es la realidad. Sí. Ahora, hay conceptos que en realidad tú incluso estando endeudado sí puedes ahorrar. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no te explican. A nivel bancario, cuando tú pides un crédito y caes casi en un default que no puedes pagar, tú puedes negociar tasas porque tu realidad no te da para pagar. Y ahí aparecen los abogados que te ayudan y tenés que pagar por todo. Si te enseñaran esas cosas, tú podrías defenderte con algunos conceptos básicos. ¿Y qué pasa ahí? Que si tú tuvieras la capacidad, si estabais ganando, no sé, pongámoslo así, un palo, para que sea más entendible, y estáis endeudado en 800 lucas mensuales, no te da. Pero si tú hablas y explicas que tu realidad es esa y bajas tu carga de pago, renegocias, vaya a pagar en más tiempo, pero en vez de pagar 800, vaya a pagar, ponte tú, 250, que estamos hablando del 25% de tus ingresos. Y tú decís, chuta, estaba acostumbrado a pagar 800, incluso te vas a dar cuenta que puedo ahorrar 100 lucas. Vaya adaptando tu realidad. Y esas son cosas que en realidad yo me fui dando cuenta, que fui aprendiendo porque también caí en sobreendeudamiento. No es que yo dije, ay, yo me las traigo, yo soy profesional. La mayoría de las personas endeudadas son profesionales también. Y no es algo que te lo enseñan en la universidad, no te lo enseñan en el colegio, ni tampoco te lo enseña la familia. Entonces, es un tema que iba mucho más profundo y iba mucho más atrás. Y ahí fue cuando yo dije, me voy a meter en el tema de la educación financiera. Me metí en el tema de la educación financiera para adultos y ahí me pasó algo muy particular. Yo dije, chuta, los adultos, en mi caso, cambiar un hábito era tremendo. Me puse a estudiar coach financiero para cambiar mis propios hábitos y ayudar a cambiar los hábitos financieros de las personas. Cuando me di cuenta que entramos en el tema de que, chuta, somos adultos, yo lo digo, suena a lo mejor feo, pero somos brutos. Mentalmente somos brutos. Cambiar un hábito de un adulto es como, tú fumás y deja fumar. No. Es complejo. Sí.
tenía hábitos desde, no sé, que le gusten en el casino, gastar plata en cualquier cuestión, lo que sea, tienen hábitos que están mal desarrollados. Si tú le metes un hábito nuevo, chocan, es como el agua y el aceite. Va a funcionar un ratito y después va a volver a la rutina errónea. Tenéis que desprogramar, son muchas cosas. Entonces yo dije, tenemos el disco lleno, tenemos secos políticos, secos socioeconómicos, un montón de una nube en la cabeza que decimos, chuta, ¿cómo corregimos esto? Lo puedo hacer, pero es un camino que digo, ¿vale la pena corregir a los adultos? ¿O me voy a solucionar el problema? Que eso también es un tema cultural y vocacional, transversal en general. Dije, no, pues me tengo que ir para atrás. A la fuente. Exacto. Si yo corrijo desde la primera infancia, y hay muchos estudios, la OCDE, la OCDE, dice que recomienda que en esa edad, entre los 8 y 12 años, es cuando hay que meter la educación financiera, porque es la forma de que ahí tienes el disco duro más limpio, generas patrones que te van a formar hábitos saludables con el dinero. Si tú tienes una buena relación con el dinero desde chico y la familia se compromete a esto y hay complicidad familiar respecto cuando uno habla del dinero, el día de mañana, nosotros tres alguna vez estuvimos endeudados. Eso dejaría de pasar. Vas a cometer errores, vas a tener problemas, pero la brecha se acorta y el recorrido a lograr un objetivo va a ser más corto. Y eso también se traduce en otra cosa. Si nosotros preparamos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, vamos a tener nuevas generaciones financieramente empoderadas en un futuro. ¿Qué sucede con eso? Hoy en día tenemos una sobredosis de profesionales. Yo soy ingeniero comercial, pero soy independiente. Hay un listado de colegas que está esperando pega y pasa otra cosa, tienen 24 años y lo chistoso es que no, estoy cesante porque no he encontrado pega de gerente. Sí. O sea, por favor, trabaja y ten experiencia. Pasan un montón de cosas así, es porque el paradigma es así. Te preparan en la universidad para trabajar, no te preparan para generar oportunidades. Y ahí es donde yo dije estamos mal, porque hoy en día tenemos una sobredosis de profesionales y tenemos un déficit de oportunidades laborales. Incluso hay oportunidades laborales para gente que hace oficio, y ni siquiera que hayan estudiado en la universidad como profesionales. Entonces dije, hay algo que está mal. Si yo corrijo, vamos a tener emprendimientos que no, la tasa del emprendedor en Chile dura un año y fracasa. No porque la idea sea mala, es porque no te apoyan, porque hay barreras tremendas y porque faltaba algo de conocimiento. Si yo todo eso lo corrijo el día de mañana, vamos a tener niños que van a llegar a la adultez capacitados financieramente, con emprendimientos que son rentables, vas a poder estudiar por vocación, porque muchas veces, y aquí yo creo que van a estar de acuerdo, oiga, ¿qué vaya a estudiar? No quiero ser profe. Pero ¿vaya a poder vivir con eso? Y así es la realidad. Y todo no, que tenéis que ser doctor, ingeniero, abogado, lo que sea, porque tenéis que ganar plata. ¿Ah? Como la canción. Sí, exactamente. Pancho Paul, parece, ¿no? Sí, creo que sí. Para poder tener plata. Entonces tú decís, generamos una sobredosis, pero no sería lindo que lleguen los niños a esa edad que van a entrar a la universidad y estudien lo que quieren estudiar porque aprendieron a llevar un negocio que los va a solventar. Si tú haces un buen negocio, fomentas el emprendimiento, van a haber futuras empresas, van a haber mayores fuertes laborales. No todos van a ser emprendedores porque también hay otros que hay algunas personas que no tienen esa capacidad y hay que respetar, no quieren arriesgarse. Pero si le damos la posibilidad de que muchos más se arriesguen y triunfen, vamos a solucionar a futuro algo. Y por eso creé mi primera chaucha, que es el primer libro de educación financiera para niños, que esta primera parte de la saga es el inicio de mi éxito financiero. Aquí es donde comienza todo, aquí es donde comienzan a entender el ahorro, pero antes de eso entienden de dónde viene el dinero, desde cómo era el trueque hasta cuándo aparece el dinero y que vino a ser una solución para el intercambio. Y de ahí en adelante vienen conceptos. Ahorro, que te ayuda a entender, viene el tema de entender la diferencia entre deseo y necesidades, que muchas veces nos pasa, sí. Compramos por capricho. Y es un mapa mental que tenemos mal configurado. Actuamos antes de pensar, ¿no es cierto? Hay algo, me lo compro. Y después te arrepentí. Si uno lo pensara antes... Sigue hablando de mí. Cambiaría la cosa. Entonces, todo eso es la sumatoria de cosas que me llevó mi historia, darme cuenta que mis hijos podían hacer algo por ellos y que yo podía aportar algo a la sociedad. Por eso escribí este libro, antes de pensar en cualquier aspecto comercial que pueda llegar a tener fruto esto. Y así fue que lo hice. Lo lancé en Limache, en el Colegio Alianza Educacional, que me apoyaron un montón. El director se portó un 7 conmigo. Fue el primero que creyó en el proyecto y lo lanzamos. Fue tan bueno el concepto que incluso fueron alcaldes de distintas comunas, gente del SLEP, distintos colores políticos y todos con atención a que esto es transversal. Aquí no hay política, aquí no hay religión, aquí no hay nada. Aquí tenemos que hacer algo por las futuras generaciones. Y yo vi que se agotó.
Sí, de hecho estoy solucionando Sí, ese po. tema. Cargamos algunos, hay algunos, pero estamos haciendo un trabajo a poco porque más encima yo me tuve que preparar para esto, para invertir en mi proyecto, autoeditarme. Eso te iba a preguntar. ¿Esto es una autoedición? Sí, Sí, autoproducirme. De hecho, la empresa que dice Smart Investment Capital, que es la que sí. la editorial, fue mi empresa que la tuve que transformar en editorial para poder subirme a portales como Buscalibre y cosas que me permitieran. Entonces, y eso es otra realidad. Lo tuve que hacer así, porque si me pongo a golpear puertas, es como, sí, ya te llamamos. Deje la tarjeta, lo llamamos. Tuve que arriesgarme. ¿Y ahora qué hice? Puse un problema aquí, lo tiré sobre la mesa y está llamando la atención. Y ahora puedo empezar a conseguir el apoyo. Y eso fue lo que quise hacer, porque las cosas podrían ser distintas. Así que eso es lo que me llevó a Y la esto. gente que lo ha leído, la gente que lo ha tenido la oportunidad de acceder a estos libros, ¿qué opinión le han dado? Que agradecen. Hay dos cosas. Hay profesores que me agradecen porque volví al papel. Porque Ya. tienen un tema que lo dicen casi como un cáncer en la parte educativa, que es el audiolibro. Mira. Que lo escuchan porque es tal cual, entra por una oreja y sale por otra. Yo me he escuchado no sé cuántos audiolibros manejando y es verdad, no retienes todo. La retención del papel, tú que estás en el área literaria, es mucho mayor a que verlo en una tablet, a que escucharlo, el papel es distinto. Y este libro fue pensado justamente desde un aspecto pedagógico, porque cada capítulo tiene una actividad, son 10 Sí, capítulos con eso. hay actividades para Exacto. la familia. Exacto. ¿Y ahí qué pasó? Logramos un tema que se comprometan, porque muchas veces pasa esto, oye, ahí está mi niño en el colegio, edúcamelo. No, pues compadre. Es como, oye, tú eres el contadorcito, ahí están mis problemas, soluciona. No, pues tenés que comprometerte y si quieres cambios tienes que involucrarte en el tema. Y eso es lo que pasa con el libro. Tú te metes en el libro, empiezan las actividades y mi hija me empezó a decir, oye, hagamos papá las actividades. Ahora con la mamá, le digo, dile a la mamá, habla con los abuelos. Y se empieza a armar una complicidad. Y eso he tenido un feedback de auditores, o sea, de lectores, desde los niños y los papás que les encanta este tema y quieren justamente continuar con el libro. Y que, oye, ven a darme una charla al colegio, me gusta esto, porque los papás de repente se dan cuenta que no sabían exactamente todo lo que aparece ahí, por muy sencillo que sea. Aprenden los niños, aprenden los papás, hay complicidad familiar, comenzamos a solucionar un problema. Y a invertir para el futuro. Exactamente. De estos niños. Sí. Wow, harta información de Mariano Cerda. ¿Dónde podemos conseguir estos libros? Buscalibre.cl. En Busca Libre y en Mercado Libre. Ya. Y si no, contactarse conmigo directamente en la página web marianocerda.com. Y yo soy el que me manejo con todo. Yo soy el que me... Ahora sé que el podcast de Chauchito, que se pueden meter en YouTube. Mi primera chaucha. Y con la inteligencia artificial logré desarrollar a Chauchito. Es ese chanchito Ya. que lo ven. Que es el Maravilloso. chanchito alcancía. Oh, maravilloso. Y le puse Chauchito, po, y lo animé. Buenísimo. Y lo animé y sale con las manitos y sale hablando. Y sale Sofía, que también la animé. No es que yo hice Sí, como sí, lo que hace sí. aquí el hombre, que es una maravilla. Apliqué la inteligencia artificial, ocupé las nuevas herramientas para hacer lo que no sabía hacer y me di cuenta que voy a apoyar. Y creé el podcast de Chauchito. Métanse, los invito a los que están escuchando a YouTube, mi primera chaucha. Y ahí sale el podcast de Chauchito, sale el tráiler, que lo vamos a empezar a lanzar en un mes más, educando a los niños con temas Qué entretenidos. bueno. Así que así surgió y así vamos para adelante. Y esta es una cruzada que he querido tomar el bastión por los niños, porque está lleno de gente que le enseña a los grandes. Sí, po. Y estábamos, claro, a lo mejor ahí están las lucas, pero no están así. No es así. Porque en los niños, los papás se interesan y empecé a dar una solución. Los papás se tienen que comprometer. El niño casi obliga al papá que participe. ¿Y qué pasa con eso? Los colegios también empiezan a tomar cartas en el asunto. Dicen, chuta, en realidad también tenemos que meternos. Y ahí empieza a crecer esta burbujita, que lo único que quiero es que nos sirva como sociedad para el día de mañana, porque tenemos una deuda con nuestros niños, porque el día de mañana nos va a pasar la cuenta. Sí. Yo mirando los ojos de mi hija y de mi hijo, digo, chuta, yo no quiero que me pase la cuenta. Y estamos tratando, y estoy tratando de que todo el mundo se suma a esto porque hubo una muy buena solución. Y esto, ojo, perdón, esto no se trata solo de hablar de plata, porque me dicen, esto es para gente con plata. No, compadre, le puse mi primera chaucha, no puede ser un término más chileno. Sí, po. Si no me equivoco, un término quechua que de origen mapuche, por ahí. Debería ser mapuche. Y de ahí viene, que se originó era de la moneda de 20 centavos. Ahí salió, esa era la chaucha. Y fíjate que desde México hasta Argentina también se utiliza, hoy no tengo ni una chaucha, tengo dos chauchas. Y empezó a llamar la atención por otros países. Justamente este proyecto con ese nombre.
Y bueno, es una chaucha. Yo no hablo de pesos. Bueno, de hecho, mi suegro me dijo, oye, Mariano, cámbialo. Porque tú estás hablando de 500 pesos, de 1000 pesos, y voy a afectar la realidad. Y tiene razón. Entonces dije, ya, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 10 chauchas. Y empiezan a sacar la calculadora con una chaucha. Pero ¿qué hacemos con eso? Hay una transversalidad que, mira, hoy en día en cualquier hogar existe la moneda de 10 pesos, de 50 y de 100. No, pero es que, compadre, peso a peso, lográis ahorrar, Sí. lográis generar. Sí. Es un hábito. Lo que pasa es que uno lo ve ahora y dice, no, es que es tan poco. No, po, es que siempre Sí. va a ser poco si no lo empiezas a Sí. hacer. Sí. Y ahí está. Y hay un tema que esto puedes no tener. No puedes no tener dinero, pero si tienes hijos, trata de hacer algo por ellos. Si tú empiezas a contarle una historia, los niños aprenden a través de cuentos, historias y jugando. Si tú insertas eso en la cabeza de los niños, les generas pensamiento crítico, les generas creatividad y el día de mañana se dan cuenta que más allá de su burbuja hay un mundo de posibilidades. Empiezan a ver las posibilidades, empiezan a detectar las oportunidades y empiezan a entender cuáles son las buenas oportunidades. Y así esto empieza a dar una solución. Estamos conversando con Mariano Cerda Ramírez, creador de Mi Primera Chaucha, que usted lo puede buscar en Busca Libre Y en Mercado Libre. y también a través de su página de internet marianocerda.com. ¿Cómo? Nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Importante el dinero. Así Muy que nos bien. vamos y seguimos acá en Conversando a las 6. Estamos presentando Conversando a las 6. Sí, ahora sí, volvemos al estudio de Radio Combo acá en Conversando a las 6. Ahora vamos a hablar con Felipe Benavide, que hizo, oye, tremendo libro, Felipe. Esto es como, no es la historia, sino que es Parte de una la historia. parte de la historia de Lautaro. Sí. Lautaro Cacique, perdón mi Toqui, ignorancia, Toqui. un toqui de Mapuche. de Mapuche, de la época de Michimalongo, de Colo Colo, Exacto. de Caupolicán. Exacto. De Lautaro, sé por historia uno de ellos. Y usted cortó una historia de Lautaro, pero como cómics, pero de lujo. Sí, es una novela gráfica, sí, hace rato que quería hacer. Antes, una pequeña aclaración, la etimología de chaucha. Ah, eso. Palabra chaucha proviene de Mapudungun, es decir, la lengua mapuche, y significa incompleto o imperfecto. O sea, es un cachito, una chaucha. Excelente. Perfecto. Y es Mapudungun, como Lautaro. Bueno, Lautaro es una novela gráfica y como conversábamos fuera de micrófono, el hijo que más, del que estoy más orgulloso, porque me he ganado un montón de premios con él, sin quererlo, sin querer queriendo, como decía Chespirito. Y era algo que me tenía marcado de chico. Yo en el colegio, me da un poco de vergüenza decirlo, pero uno de los pocos libros que terminé de los que tenía que leer en el colegio fue Lautaro, joven libertador de Arauco. Y ahí se enganchó. Sí, yo dije, o sea, acá tenemos, o sea, era un niño chico que leía superhéroes, Batman, Superman, Tarzán, que leía antes, El Zorro, el Jinete Fantasma, etcétera. Y de repente llego acá y digo, o sea, aquí hay un héroe súper importante de verdad, que es chileno, y nadie lo pesca. No, yo quiero hacer algo con él. Y quedé con el bichito, y sobre todo después que vi Corazón Valiente. A mí me hacía... William Wallace. Era como lo mismo. O sea, Lautaro para nosotros es nuestro corazón Sí. valiente, todo lo que hizo. O sea, por el pueblo mapuche sí. No les voy a spoilear el libro, pero es muy interesante lo que cuentan, porque Lautaro Felipe, así lo llamaba Pedro Valdivia cuando era su paje, lo raptaron cuando es chico. Que eso hacían los españoles, raptaban niños mapuches y los tenían como paje, para que se acostumbraran a la ideología, a la idiosincrasia de los españoles y dejaran de ser rebeldes. Es una manera de domarlos. Y cuando Lautaro pasa a ser paje de Pedro Valdivia, se llamó Felipe. Felipito le decía Pedro Valdivia. Y era entre sus sirvientes, su hijo adoptivo, medio maltratado, y mucho de eso está en el libro. Vamos contando eso y cómo se convierte de eso, de ser el empleado de un general español,
a uno de los que va a liberar su pueblo, que se pone a pelear en contra de ellos. Y bueno, fue un bicho que me molestó. No, perdí O la sea, cuenta cuántos años. después se volvió contra la corona española. Sí, sí, Sí. no, sí, y la historia del autor es súper interesante. O sea, Mira. él era tan ambicioso y estaba tan chato de los españoles, de lo cruel que eran los españoles con los mapuches, bueno, con todos Con todos. los aborígenes que Sí. habían en América, porque los miraban como ser inferiores. De hecho, llevaron Selknam y patagones a exhibirlos en zoológicos Sí, humanos en sí. Europa. Que él decía, no, ¿sabes qué? La única manera de acabar con esto es matar al rey. Porque Cara de Valdivia palo. está en Sí. el libro, Valdivia le enseña ajedrez a Lautaro. Y dentro del ajedrez lo va Hay que haciendo, comerse al rey. va haciendo la comparación con cómo eran las batallas reales. Sí. El caballo hace esto, entonces nosotros tenemos caballería que Sí. empuja, qué sé yo, vienen los alfiles, que Aprendió son los estrategia. lanceros. Sí, sí, por eso el Lautaro fue tan importante, por la estrategia que aprendió. Entonces, cuando Lautaro vio eso, que no está en el libro, nosotros lo leímos porque con Francisco Nostroza, que es el otro guionista, y el dibujante es Claudio Muñoz, y el colorista es Cote Carvajal. Cuando leímos con Francisco, que yo tengo que admitirlo, siempre lo digo, Francisco leyó mucho más que yo porque es mucho más ñoño, se mandó un Gandalf, bajó a una abajo de los conventos y buscó libros No. que tenían cartas No. de curas que mandaban a España, porque nosotros queríamos que esto fuera realista. Sí, po. Entonces teníamos la historia que se basaba más que nada en lo que habían escrito Libro Ercilla. Santillana, La Araucana. Icarito, sí, po. Y Francisco dijo no, él se crió en Concepción, entonces empezó a buscar fuentes verídicas de ancianos mapuches que le contaron la historia como era, a leer cartas de los monjes españoles, o sea, de los curas españoles que le mandaban a España, porque además los soldados españoles eran súper grupientos. Su majestad acá está súper bien, no hay ningún problema, y los indios le están sacando la mugre. Entonces, bueno, fue uno de los pocos libros que yo terminé, me inspiró a escribir esto. Y, Lautaro dijo eso, como sabía, y no está en el libro, como sabía ajedrez, dijo, la única manera de acabar con esto es matar al rey. Y lamentablemente, creo, Lautaro murió antes de cumplir su sueño, porque él lo que quería irse a España y matar al rey en España. Así de ambicioso era. Con Pero- todo, sino para qué, decía Lautaro. pero igual era una ambición que tenía un fundamento bueno. Él quería salvar su pueblo, o sea, quería liberarlo. O sea, de hecho, loco, quédate allá, del Maule para allá, no me jodáis. Déjanos las tierras de acá a nosotros estamos No. tranquilos, no nos vengan a joder. Que también pasó lo mismo con los incas. Sí. Los mapuches pararon a los incas de su expansión por Sudamérica porque no querían que lo jodieran. Y este libro lo ha llevado a recibir, bueno, y los otros 5 libros más que usted, en los cuales usted ha participado, lo ha llevado a recibir variados premios, variados reconocimientos y condecoraciones también a lo largo del país y también a nivel internacional. Y nos tiene también una invitación para estos días acá en La Calera. Sí, o sea, cae todo de cajón, porque tienes una autoedición. Y Así es. yo cuando llegué a Calera de Santiago, me sorprendió ver que había una pujante, yo lo llamo industria, pero un pujante ecosistema creativo en cuanto a las letras. Poetas, escritores, ensayistas, pero no se sabe de esto afuera. Y afuera me refiero a Santiago, que está a 1 hora y media. Y yo iba Poco. a las ferias del libro con mis novelas gráficas, los otros títulos que tenía antes, y me encontraba con escritores de ciencia ficción, con poetas de todos lados, de Concepción, de La Serena, y no tenía idea que en Calera se estaban haciendo cosas. Entonces, cuando llegué acá, dije, no sé si fue un poco naif de mi parte, yo tengo conocimientos para hacer esto. Yo soy productor de contenido del Salón Internacional de la Historieta y he Qué bueno. producido eventos de capacitación desde el año 2010 en diferentes universidades, en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de Santo Tomás, en la Universidad de La Serena. Entonces dije, yo tengo las capacidades de ayudar a estas personas a que, como tú, hagan su libro ellos, porque uno no necesita a la editorial. Claro. Uno se puede apoyar en una editorial,
Y es súper bueno. Y ojalá lo hagan, porque te ahorra un montón de pega y tú lo sabes. Impuestos, imprenta, el ilustrador, Sí, y la misma logística después. la distribución, O sea, son lucas que no te imaginas. sí, la Todos bodega. dicen, llegar a tener un bestseller que son 10.000 unidades, imprimir 10.000 libros, es una Sí, locura. sí. Es una locura. Sí, y los valores, que después de la pandemia el precio del papel se fue a las nubes. No tengo idea por qué, si tenemos lleno de madereras y papeleras para el sur Exactamente. y mandan los árboles y después importan el papel, no tengo idea por qué hacen eso. O sea, Sospechoso. ya, Es pero como la historia del cobre, po. lo Sí. mismo, sí, tiran las piedras y traen el cable. Es como, Exacto. el cable acá. Pero bueno, las capacitaciones tienen que ver con el ecosistema del libro. Entonces vamos a partir... Oye, una pregunta, ¿ese podría ser un cómic de mi primera chaucha? Porque lo que estoy viendo tu libro, está increíble. Está, Que está Sí. pero pintado, va a ser un cómic. Sí. Conversemos después. me parece perfecto. ¿Demás? Eso es lo que me encanta de esto, de tener esta oportunidad de, aparte de informar a la sociedad que aprenda, Crear se vínculos. dan vínculos Sí. súper importantes. Sí, bueno, y es parte de lo que queremos hacer. El 5 y el 12, sábado 5 y sábado 12 de julio. Ahora, pasado mañana. Sí, desde las 10 de la mañana a las 2 y media de la tarde, en las dependencias de cultura de la Municipalidad de Calera, que es JJ Pérez 65, frente a la multitienda con R. Vamos a hacer esta Rible, diga, Rible, no pasa nada para que la gente sepa. No hay Donde problema. antiguamente estaba la municipalidad. Sí. Al ladito está el pueblito artesanal. justo al lado del pueblo artesanal. Sí, ahí vamos a hacer las capacitaciones. Son 2 jornadas, en cada una hay 2 charlas y un taller. Bueno. En la de este sábado va a estar hablando Eduardo Echeverría, que es de ProChile y que tiene que ver con el libro y la narrativa gráfica de la importación, o sea, de la exportación. ProChile se encarga de poner a Chile afuera. Ya. Entonces vamos a hablar de cómo exportar, porque hay un montón de programas. Pero si tú querías exportar tu libro y llevarlo, no sé, a la FIL de Bogotá, que es una feria gigantesca, como la FILSA, ¿Sí? 10 veces más grande. De Podía hecho, ser- hubo una hora hace poco en Antofagasta. Probablemente. Algo Phil. Sí, puede ser, es sí. que las FIL son Ferias Internacionales del Libro. claro, Eso es sí. FIL. Si tú quieres ponerlo allá, ProChile te ayuda. Pero tienes que tener primera categoría, tienes que ser empresa. Bueno, de Por hecho, ejemplo. tú entendiste por qué me tuve que hacer editorial. De hecho, hay un Exactamente. tema súper importante porque yo lo tengo en Amazon, pero hay que entender también cómo mover un libro en Amazon porque ellos tienen print on demand, que es una maravilla todo esto. Exacto. El día que llega acá, editoriales tiemblen, o sea, en la parte, perdón, la imprenta y todo eso, porque te imprime, compran y te lo Uno, mandan a la casa, lo imprimen cuando lo compran. No tenéis que tener los 10.000 libros estoqueados. Ah, Y lo otro que, por ejemplo, yo con Busca Libre o Mercado Libre puedo vender para afuera. Pero no es lo mismo que aprender a... Yo no sé cómo llegar a una feria del libro. Pues. Yo no Exactamente. sé cómo mostrar esto más allá de que los contactos puerta a puerta que uno va generando. Tienes que pulir las capacitaciones, son gratuitas, así que está No, ahí maravilla. cordialmente este sábado, invitado. pasado mañana, acá, en el pueblo, al ladito del pueblo Pueblo- artesanal, acá exactamente. en La Calera, y el próximo también, va a haber capacitaciones sobre cómo exportar. Sí, o sea, participar. va a haber cómo exportar. También va a estar Danilo Lava este sábado, que es editor de Penguin Random House, una multinacional, y él nos va a contar los mitos y leyendas que hay con las grandes editoriales. Porque uno dice, oye, no sé, si uno es escritor de ficción, yo quiero poner mi libro en Planeta o en Random House para hacerme famoso y llegar a España. Pero no es tan así, no es tan fácil, Sí. a veces no funciona. Ellos llevan libros de acá que les va súper bien a México y no funciona en México. Sí. Traen autores que son súper potentes en México y no funcionan acá. Y de repente, que es lo que pasó hace poco con Planeta, tomó a la Paulina Palacios, que es una chica que hace manga, que hace Mientras Yugo duerme, que es un manga que ya lleva como 6 volúmenes, le ha ido súper bien, se ha ganado varios premios nacionales. Y es furor en España y México. La chiquilla vende 80.000 ejemplares en un año. Wow. Sí, o sea, está Isabel Allende y ella, así Ya. la están rompiendo. Y es como, ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasó? Entonces, Le él nos va pegó, a venir a contar un poquito para que nosotros entendamos cómo eso, que no es tanta la panacea de estar en una editorial grande, porque hay libros que a veces no tienen que estar en la editorial grande. Exacto. Y después vamos a tener un taller al final. Hay un pequeño break para hacer esto que estamos haciendo aquí, redes, conocernos, que los asistentes a las capacitaciones hablen con los charlistas, con los talleristas, de tú a tú.
No que le hagan la pregunta al público, sino que se acerquen, porque a veces hay gente que es más tímida y no le gusta hacer las preguntas delante de todos. Que hablen con ellos y le digan, oye, ¿sabes que yo tengo un libro? Yo tengo una editorial, ¿cómo lo hago para exportar? Que le pregunten a Eduardo, qué sé yo. Y después del break viene Constanza Olmedo, ella es una ilustradora y psicóloga, que nos va a contar cómo hacer una portada. Buena. Porque Cuesta, po. aquí hay ciencia. Sí, po. O sea, yo estoy súper de acuerdo cuando uno dice, lo importante del libro está acá. Sí, totalmente. Pero todo entra por la vista. Pero Sí. el dicho está mal. No juzgue un libro por su portada. O sea, sí, no hay que jugarlo por su portada, pero la portada es súper importante. O Y me el- gusta o paso de largo. Y el color vende, o sea, Sí. el color te dice algo, la psicología del color te dice algo. Bueno, la por la algo psicología de tienen la esos forma. colores, justamente. ¿Ya viste? Y él ya hizo la tarea. Sí. Entonces, de eso vamos a estar hablando este sábado y el próximo sábado, el sábado 12. ¿Se repite es lo mismo? ¿O no. ya. No, el sábado 12 vamos a estar hablando de derecho de autor y propiedad intelectual. Viene Claudio Osa, que es el director de... No me acuerdo cómo es la sigla gigantesca de la entidad, pero es lo que era antes el DDI, y él nos va a contar cómo hay que hacerlo para inscribirlo, por qué tenemos que inscribirlo, porque hay gente que dice, no, yo no voy a publicar mi libro o no la voy a mostrar en una editorial porque me van a robar la idea. Pero si tú lo tenías escrito, no te la van a robar. ¿Sabes qué? Yo tuve que aprender todo eso. Fui a la Biblioteca Nacional, hablé con la Cámara de Comercio del Libro, porque nadie te lo explica Sí, po. y es difícil googlear. ¿Y qué hice? Me metí, no me acuerdo dónde está qué es la base de datos del... No sé, pero la cámara solo me está enfocando para acá. Sí, Ah, ahí. Estamos ahí. Sí. Eso es el ISBN. Sí, eso no tenía idea. Y ahí aprendí que tenía que tener el ISBN. Si no, no lo podéis vender por... Sí, Ah, po, exacto. po. ISBN. Bueno, todo eso yo lo fui aprendiendo y me pasó algo que primero dije, no quiero contar la idea, y me metí en INAPI y registré el nombre que la saca, se llama Mi Primera Chaucha, La después marca. vienen las bajadas, el inicio de mi éxito financiero, mis chauchas, mis decisiones. Pero esa es la crecer, marca. construir. Sí, exacto. Sí. Y después había que proteger lo más importante, po, Que porque el esto es una con- que es el contenido. Y yo no sí. tenía idea, dije, ¿cómo? Y es de más repente, barato. Es más 9 barato proteger el lucas. contenido. Oye, ¿sí? no tenía idea. Y si escribe una nueva edición, 9 lucas más. Y te lo revisa un abogado, no sé quién, y a los 3 días, listo. Y ahí ya nadie puede ocupar el contenido que está acá dentro. Por eso ahora yo ando seguro con mi libro, aunque no tenga editorial, es una creación que está por fin protegida. Y tú puedes proteger la maqueta. O sea, eso vamos a hablar en las capacitaciones del sábado 12, pero tú puedes proteger la maqueta. Si el libro no está corregido, la ortografía, no están las fotos que lleva adentro, no importa. La sustancia es lo que proteges. Eso fue lo primero que hice. Protegí el borrador. Exacto. Eso fue lo primero. Exacto. De ahí en Buen adelante... tema, ¿eh? De ahí en adelante ya lo mismo, porque como decís tú, ya la idea ya quedó, el primer borrador ya quedó ahí Protegido. sí, pues. Hemos conversado el día de hoy con Mariano Cerda Ramírez. Todo lo pueden buscar en Amazon, en Busca Libre, en Mercado en Libre. Mercado Libre Y en y a través de su página marianocerda.com Así es. para llegar a estos preciosos libros de Mi Primera Chaucha. Y también conversamos el día de hoy con Felipe Benavides, quien nos extiende esta hermosa invitación para pasado mañana, este día sábado 5 y el próximo día sábado 12 a las 10 de la mañana en la Oficina de la Cultura de la Municipalidad de La Calera, que está ahí en el pueblito artesanal, al lado de la ex municipalidad, frente a la multitienda Ripley, para participar de variadas talleres referente a la producción y coproducción y todo lo que tiene que ver con los libros. Y también nos trajo este hermoso libro, Lautaro, El Ascenso. Qué historia está. Así que les agradezco profundamente que hayan venido. Muchísimo éxito en todo lo que se propongan. La disponibilidad de la radio siempre para cuando ustedes quieran mostrar o venir a exponer su trabajo. Y eso, muchas gracias Mariano, muchas gracias Felipe, Gracias por el espacio. mucho éxito. Muchas Y gracias. cortito, algunas palabras finales. Importante leer. Sí. Narrativagráfica.cl. Inscríbanse para las capacitaciones. Narrativagráfica.cl. Sí, oye, Súper simple. eso está genial. Y yo debo aquí decirlo, revisé ese libro, El Lautaro del Ascenso, increíble, Está es está increíble. La parte ilustrativa, los textos, cómo cuentan la historia. ¿Y esto es- lo ve un adolescente y te aprende la historia de Chile? Sí. ¿Desde sí. qué edad más o menos Sí. está como pensado? Nosotros lo hicimos pensando de 12 para arriba, pero lo leen niños de 7 años y lo disfrutan. Eso estaba súper bien. pensando, Porque ya está. leen sí. Superman y todo, y Pero sí, le oye, metí este. Es un Buena. verdadero cómic, Sí. es demasiado Sí. entretenido. Muchísimas gracias y nos estaremos contactando el próximo día jueves acá en Radio Cosmos.